invito a ir a este pasaje de los libros evangélicos, de los libros que nos narran el Evangelio con la historia del Señor Jesús cuando anduvo aquí en la tierra. Y en Mateo, en el capítulo 15, hay una discusión. La historia esta comienza porque los fariseos, que siempre estaban viendo en qué fallaba o en qué podía fallar el Señor Jesucristo, o incluso sus apóstoles, sus seguidores, y estaban muy atentos a que se equivoque. Y ellos vivían con esa presión. No sé si a los que trabajamos, por ejemplo, en la maquiladora, y los obreros que trabajan ahí, cuando hay el supervisor y se ponen enfrente de él y él está trabajando, ¿qué sentirán? ¿Qué sienten? Lo que han sentido cuando están haciendo. Y no tienen que ser obreros. A veces yo estoy en mi lugar de trabajo y llega mi jefe y me está viendo y me empiezan a temblar las manos y las rodillas. Me pongo incómodo. Cuando se me ocurre meterme en la cocina a tratar de cocinar, y ahí tengo un par de ojos viéndome, supervisándome qué estoy tomando y cuándo estoy poniendo el aceite y cuándo estoy poniendo la cebolla, y luego escucho, no es el momento. Yo me siento presionado y hago un tiradero. Entonces, siempre que estamos así bajo observación, sentimos presión. Y bajo esa presión vivían los apóstoles. Y el Señor Jesús, aprendieron ellos a sobrellevar esa presión, a estar y a tener una respuesta. El Señor Jesús, en su sabiduría, pues, sabía qué responder. Aquí le están diciendo, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Porque en la ley no venía a lavarse las manos. En la ley de Moisés no venía a lavarse las manos. Sin embargo, los judíos tenían un libro completo de reglas, supuestamente emanadas de la ley de Dios. Y ellos basaban su vida en esas reglas, pero no era la ley de Dios en sí, eran interpretaciones de la ley de Dios, hechas por los rabinos, es decir, por los maestros del judaísmo. Nosotros tenemos en el cristianismo un principio, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Hablar dónde? Usted me lo dice. ¿Hablar dónde, hermano? ¿Dónde la Biblia? Habla y callar donde la Biblia calla. ¿Verdad? Tenemos ese principio. Donde la Biblia calla, también nosotros callamos. Es decir, hay un hueco, vamos a poner. Les decía la otra vez a los hermanos, creo que en Sabinas, no sé ya. Digo, ¿con quién se casó Caín? Y empezamos a tratar de responder. Pues ahí cayó. O sea, no está. Podemos suponer, pero no dice, ¿verdad? No dice que exactamente, o sea, cómo estuvo eso. Muchos huecos que no los vamos a llenar, porque es el lado de la Biblia calla. Entonces, los judíos habían llenado esos huecos y habían dicho, no, pues es obligatorio lavarse las manos. Y el Señor Jesús los va a regañar, es decir, ustedes invalidan la ley por causa de sus tradiciones. Esas eran las tradiciones a las que se refería el Señor Jesús. Eran tradiciones que ellos lavarse las manos lo habían hecho cuestión religiosa. Así, o sea, es cuestión de que Dios lo manda. Para que estés bien con Dios, lávate las manos antes de comer. Purifícate. Es malo. Entonces el Señor Jesús viene y les dice, espérense, pues, y les empieza a llamar la atención. Cuando Él les dice esto, de que no es lo que contamina al hombre, lo que dice, les llama hipócritas y ellos se van a ofender. Pues yo creo que se ofendieron porque les dolió. Acercándose a sus discípulos, versículo 12, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra?
Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Se acuerdan que vimos por qué se va la gente? El tema, hace poco, ¿por qué se van de aquí? Y dijimos, porque una de las razones es porque no todos eran de aquí. O sea, no todos eran de Cristo, no todos les pertenecían. Y no es de todos la fe. Entonces vienen, escuchan, les duele y se van. Y decimos, pues no toda planta, o sea, dice, no todas las plantas, o sea, va a haber plantas que van a ser desarraigadas, la planta que no plantó él. Entonces dice, dejadlos, son ciegos y es de ciegos, déjenlos que se vayan, déjenlos que se ofendan. Pero aquí me viene este punto, son guías de ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. En esta frase vamos a basar un poquito nuestro estudio el día de hoy. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero le vamos a dar un enfoque. Y ahorita les voy a decir cuál. Cuando nosotros venimos a formar la iglesia, cuando venimos y nos juntamos como iglesia, entendemos que la iglesia son los llamados, ¿verdad? Son los que estaban acostados esta mañana y recibieron el llamado. Y dijeron, ese llamado es, júntate a adorar a Dios. Ese fue el llamado. Y los que obedecieron esa voz, se levantaron, se cambiaron, se bañaron primero, se cambiaron, no sé. Pero el hecho es que aquí están. Obedecieron la voz. Entonces ahora están aquí. Miren, cuando venimos, hay algo que tenemos que cumplir como iglesia. El Señor Jesús lo dijo en Juan capítulo 17, que debíamos estar unidos. Y luego también entendemos que debemos estar en un mismo sentido, un mismo parecer. Es decir, todos de acuerdo. No se vale que vengamos, así como estaban los Corintios, los Corintios capítulo 1, creo. Estaban, pues yo soy de Pedro, yo soy de Juan y yo de Apolos. Entonces, se juntaban, porque es una iglesia, la de Corinto, pero estaban juntos, pero no estaban en una mente y un parecer. Yo veo esa iglesia y se juntaban así, me la imagino, ¿verdad? Y hacía un grupito aquí, y otro en el medio, y otro allá atrás. O sea, no venían a una mente y un parecer. Entonces, cuando venimos y nos juntamos, debemos estar en una mente y un parecer. Primero los Corintios, capítulo 14, el apóstol Pablo, cuando vio un desorden que había en Corinto, les empieza a poner orden. Y es cuando termina por allá el versículo 40, algo así. Dice, pero hágase todo decentemente, en orden, con orden. Les pone orden. Entonces, dentro de esa enseñanza de 1 Corintios 14, ahorita lo vamos a ver un poquito, ¿cómo podemos lograr estar en una mente y en un parecer? Allí en 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo da cómo se logra. ¿Y saben qué? No todos podemos hablar. O sea, todos podemos hablar, hacer comentarios. En el estudio, ¿cómo se hace? A ver, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Y cómo es? En orden. O sea, no es de que no, hermanos, me ha tocado estar en congregaciones donde se hacen debates en la reunión. Y es un desorden. Eso no es de iglesia de Cristo. O sea, aquí no venimos a pelear. O sea, venimos a estudiar la palabra de Dios. Y si hay una diferencia, hay que discutirla, hay que analizarla por el camino correcto. ¿Sí? No hacer el desorden en la asamblea. Porque debemos estar en una mente, un parecer, y si hay algo que está equivocado, si hay algo que creemos que está mal, hay que tratarlo en otro momento. Eso es la decencia. No venimos aquí a pelearnos. Nunca se ha visto. Bueno, lo que yo estoy aquí, pero ojalá y nunca se vea, y que cuando haya alguna diferencia de opiniones se maneje en el momento correcto. Eso no se trata de hacer un escándalo. Mándalo. El título dice, hágase todo decentemente
Son dos cosas, ¿verdad? El orden implica un lugar y un momento. Un lugar y un momento, eso es el orden. Y la decencia, aunque estábamos viendo que la decencia, el término de decencia ha ido cambiando con el tiempo. ¿Sí? Les decía la otra vez acerca de, pues, no sé, la ropa, por ejemplo. Lo que era indecente hace 40 años, ahora no parece ser nada. Pero cuando habla de la decencia es en la actitud, en la forma de comunicarnos, en la forma de hablarnos, de tratarnos. Eso es básico, siempre es el respeto mutuo. Mutuo significa de aquí para allá y de allá para acá. Bueno, aquí vamos a ir. ¿Cómo se logra estar en una mente, un parecer? Como dice el apóstol Pablo ahí, debe hacerse en orden, es decir, si alguien va a hablar, está hablando en este momento. Si alguien va a orar, va a estar orando. El tema de hoy va enfocado a la oración pública. Vamos a hablar de la oración pública, porque el Señor Jesús enseñó acerca de la oración privada, pero también enseñó acerca de la oración pública, y vamos a ver. Entonces, la oración pública es aquella que se hace delante de 2 o 3 personas, así como en Mateo encontramos donde 2 o 3 reunidos para resolver un problema que hay. Entonces, así también la oración pública puede ser delante de nuestra esposa, puede ser delante de nuestro esposo. Si no es cristiano, normalmente puede haber sujeción de esa manera. Puede ser delante de los jóvenes, puede ser una hermana que dirija la oración con los niños o con vecinas o en una reunión de mujeres. Entonces, vamos a hacer una oración pública porque va a haber 1 o 2 personas o más escuchándonos y siguiéndonos en la oración. De la manera en que se consigue el orden y estar en una mente y un parecer en la oración es de que uno dirija mientras los demás escuchan atentamente. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. Debe estar por allá en Crónicas, en el primer libro de las Crónicas. Déjenme nada más preparo otro texto. Aquí está. Muy bien, es el primer libro de Crónicas, en el capítulo 16. Ahí tenemos una oración, que es una oración pública. Yo entiendo y ustedes entienden que es un ejemplo del Antiguo Testamento. Ahí les va. ¿Cuántos años faltan si tenemos esta lectura? ¿Cuántos años faltarían para que el Señor Jesús nazca? 700 más o menos. Yo creo que un poquito más. 700 fue el cautiverio. Vamos a sumarle unos 400 más. ¿Sí? Entonces, como 1100 años faltan, si vemos aquí, para que nazca el Señor Jesús. Ahí en Belén. ¿Sí? Estamos hablando antes del Antiguo Testamento. Aquí en el Antiguo Testamento vamos a encontrarnos varios ejemplos de oraciones. Oraciones muy bonitas. David hizo muy bonitas oraciones. Esta es una oración de David. Pero David las escribió y de ahí surgieron varios salmos. Son oraciones, varios salmos, son cantos. Entonces, aquí tenemos una oración de David donde David está muy contento porque ha movido. A él no se le va a hacer construir el templo para Dios, para el arca. No se le permitió. Sin embargo, él hizo una tienda de campaña y dijo, la
el arca de Dios está muy lejos de Jerusalén. Voy a hacer una tienda de campaña en Jerusalén para traer. Y cuando la trae, él está contento porque pues es lo más que pudo hacer. Y cuando está contento, él hace este salmo de acción de gracias, hace esta oración. Dice que en el capítulo 16, dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para él. Versículo 7. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Los puso a cantar algo que él había escrito. Por eso, ¿han visto algunos salmos que dice Salmo de Asaf? Hay varios. Se cree, ahí no sabemos, pero se cree que esos salmos los escribió David, pero para que los cantara Asaf. Asaf era un cantor. Entonces los salmos se hacían para cantarse. Entonces aparentemente David trae a Asaf y a su familia y los pone a cantar esta oración. Y entonces empieza a alabar a Jehová, a invocar su nombre, dar a conocer y empieza. Todo lo que resta del capítulo está esta oración, donde él está contento. Quiero que veamos el versículo 36, es a donde quería llegar. Versículo 36. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. ¿Y qué dijo todo el pueblo? Amén. Amén. Y alabó a Jehová. ¿Quién estaba cantando? Asaf y probablemente su familia. Pero ¿quién estaba alrededor de ellos? El pueblo. ¿Y qué estaban haciendo? Escuchando. ¿Y qué pudieron decir al último? Amén. La palabra amén, hermanos, tiene el significado más simple que se le da es, lo sabemos todos, es así sea. Pero hay varios significados para esa palabra. Aparte de decir estoy de acuerdo con lo que acabo de escuchar, así sea, significa eso es verdadero. Va relacionado a la verdad. Es decir, cuando decimos amén, es decir, eso que dijo el hermano es verdadero. Y ahí estamos en una mente y en un corazón. O sea, cuando estamos de acuerdo en lo que se escuchó, lo que se dijo, por eso es importante que yo, si estoy de simple oyente, digo simple oyente porque así lo dice Pablo, no porque yo quiera menospreciar. Pablo dice que cuando venimos aquí, hay uno que está enfrente, uno que está hablando, y hay otro que está de simple oyente, así lo maneja él. En 1 Corintios capítulo 14, ahorita lo vamos a ver. Él dice, hay dos funciones, el que está dirigiendo y el que está de oyente. Y dice, el que está de oyente tiene que estar atento, dice, porque al final tiene que, para que él pueda decir amén a lo que se dijo. Ya lo que se cantó, lo que se predicó o lo que se oró, él tiene que irse saliendo, o cuando se termine de decir amén, sea en su mente o con sus labios. O sea, que si él está de acuerdo, si no, pues ya no va a regresar. Los fariseos regresarían, ¿no? Ellos no dijeron amén. Déjalos que se vayan, les dijo el Señor Jesús, déjalos. Todo árbol que no plantó mi padre va a ser cortado. Es el que no dijo amén. Entonces, cuando venimos, debemos estar, cuando la oración se dirige aquí, es muy importante el que está oyendo, que ponga atención para que al final pueda decir amén. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere opinar? Bueno, leímos Mateo 15:14. En Mateo 15:14 dice que si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar con los dos? Se van a caer. Hermanos, si yo vengo y les dirijo una oración mal, ¿quién se va a caer? ¿El que vino enfrente o toda la iglesia, la congregación? Si al final decimos amén y la oración no estuvo bien hecha, pues todos nos vamos a ¿qué? Nos vamos a ir sin haber orado.
Todos vamos a caer en ese error. Por eso es importante que estemos atentos a la oración para poder decir amén. Por eso es importante que el que va a orar públicamente, y esta mañana pongo énfasis en los hermanos que pasamos a orar y en las hermanas que oran delante de otras personas, porque una cosa es que seamos piedra de tropiezo para nosotros mismos y otra cosa es que seamos piedra de tropiezo para los que nos escuchan. La importancia de la oración pública es que vamos a guiar a los demás a donde nosotros vayamos. Eso. Cuando me bauticé a los 15 años, no quiero hablar mucho de mí, nada más un ejemplo, pero yo porque siento que yo veo a los jóvenes, ahorita no están aquí, hay 2 jóvenes aquí que nos quisieron ir, ya tienen más de 40, pero están jóvenes, y no se quisieran ir con los jóvenes porque los ven feo, pero esos de 40, cuando yo iba a bautizarme, y les digo a los jóvenes, a mí de lo que me daba miedo, porque nunca he sido bueno para hablar en público, siempre me tiembla la voz, siempre llega el punto en que no se escucha, y luego de joven todavía más. Entonces, algo que me daba miedo, hermano, era orar en público. O sea, si me bautizo me van a poner a orar, ¿no? Y me esperé hasta los 15 años y ya nos bautizamos. Entonces la cuestión de aquí, hermanos, es que SIDA impone orar, y es una responsabilidad grande, porque estás llevándote a la iglesia a orar en público, estás llevándote a la iglesia contigo, a donde tú lleves, a donde tú vayas. Hay otra oración muy bonita que está en la primer libro, ahí atrásito, vemos en Reyes, no sé dónde está, ¿es el libro de Crónicas? Sí. Debe ser como el 16. Es el que leímos ahorita. Entonces en Reyes, primer libro de Reyes. Sí, es en el capítulo 8. Ahí es una oración de Salomón. Yo se la voy a dejar de tarea, porque está muy larga. En el capítulo 8 del primer libro de Reyes, del 12 en adelante, cuando Salomón, fíjese, hace algo parecido a David, su papá. Por eso dicen, de tal padre, tal hijo, de tal palo, tal astilla. David estaba muy contento porque le hizo una tienda de campaña al arca del pacto. Y Salomón estaba muy contento porque hizo el templo para traer el arca, pasarla de esa tienda de campaña a un templo bien hecho, forrado de oro, con madera fina, cortinas muy bonitas y muchos utensilios, muchos adornos, grandísimo, para que ahí fuera un lugar digno donde se adorara a Dios. Y él contento hace esta oración, que es la dedicación del templo. Si ustedes y yo hacemos la tarea de leerlo en la casa, esta es la tarea, que si no es sencilla. La tarea es leer esta oración y compararla con la oración del Señor Jesús, cuando le dijeron, enséñanos ahora. Vamos a compararla y vamos a ver qué similitudes encontramos. Y vamos a encontrar varias, más de 4. Entonces, en la oración que hace Salomón cuando dedica el templo, vamos a encontrar ideas tanto en uno como en la otra, ideas que se mencionan. Pero eso es como para que ustedes lo hagan en su casa. De pronto vamos a ver otro punto. Esas son 2 oraciones públicas que están en el Antiguo Testamento. ¿Hay una más o más? Dígame una, por favor. Eso es para que participen. Una oración, les voy a decir el dato. Una oración que no era el propósito que fuera pública. Una oración pública es cuando alguien más la escucha, ¿se acuerdan?
o cuando alguien más es testigo de esa oración. Una oración que en primera instancia, o sea, la intención no era que los demás la escucharan o supieran. Sin embargo, por la forma en que el ímpetu, la fuerza, lo que se puso en esa oración, alguien que estaba ahí se enteró. Ana. Ana. El primer libro de Samuel, ¿no? Sí. Capítulo 1. Está Ana orando llorando, con su corazón. Y luego el sacerdote, Elí, la mira de lejos y dice que volteó a verle los labios y vio que ella movía los labios, pero dice que no sé qué, no se escuchaba nada. De aquí entendemos cómo oraba la gente de aquel tiempo. ¿Cuál era la manera normal de orar? ¿Cuál era? En voz alta. Ellos oraban en voz alta. Entonces, cuando él la ve que nada más mueve los labios, pero no se escucha nada, dice: esta está ¿qué? Borracha. Le dice el sacerdote. Ahí va otra pregunta para los que contestan. No es la única vez donde hacer la voluntad de Dios hace que los demás piensen que alguien está borracho. Dígame la otra. Cuando hablaron en qué? En lenguas. ¿Vieron? Entonces, cuando hablaron en lenguas, ¿qué dijeron? Estos están llenos de mosto. Es lo mismo que estar borracho. Entonces, a veces, bueno, esa fuerza que se pone, esa intención que se pone, a veces dicen: ese está loco, o ese está mal de su cabeza. ¿Y a quién le habla? Pues está orando. Eso le pasó a Ana. Es una oración privada que se hizo pública. Otra oración privada que se hizo pública fue la de Daniel. Él está encerrado en su cuarto, pero está su ventana abierta. Y ahí lo mira. ¿Recuerdas? De ahí va a ir al pozo, al horno, de los leones. Entonces, bueno, hay otras historias de oración. Vamos a seguir. El siguiente punto es este tema está enlazado con los usos de los judíos, porque vamos a aprender algo de ellos. No aprendamos las cosas malas, ellos basan ciertas creencias, esas tradiciones están basadas, algunas de ellas, en la escritura, no todas. Hay algo que aparece en la escritura que es el talit. No lo menciona como tal el Señor Jesús, pero hace referencia a él. El talit actualmente lo usan, y ellos lo han usado por cientos, miles de años, los judíos, para orar. Es un manto, lo usan los varones. Es como un manto que se ponen en su espalda, o incluso se tapan la cabeza. Y en ese manto de franjas que está mencionado en el libro de Números, ese manto le ponen unas tiras como esas que lleva las bufandas, ¿verdad? Y esas tiritas en las 4 esquinas son a las que hace referencia el Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando dice que les las hacen cada vez más largas para que los demás vean que son religiosos. Esas tiritas en ese manto representan para ellos la ley de Dios, las leyes de Dios. Y ese manto significa que me estoy apartando de todo, se tapan la cara para orar. Pero eso lo hacen en público. Y es como no me molesten, ahorita estoy orando. Aunque esté en público, yo estoy orando. Si ves a un judío tapado, no te va a hacer caso. No le hables. Sí, sí, exacto. ¿No? Tiene sus 3 horarios en el día. Ellos oran 3 veces por día. Y las mujeres tienen permitido orar 1 o 2 veces por día. Entonces son sus costumbres. Pero son las que el Señor Jesús le llamaba las tradiciones. Son tradiciones. En ningún lugar de la Biblia dice que te pongas un manto para orar.
Pero ellos ahora dicen, si no usas el manto, pues estás mal. ¿Sí? Pero lo usaban desde el tiempo del Señor Jesús, ese manto. No significa que el cristiano tenga que usar un manto para orar, o un velo, es como un velo. Las mujeres, exacto. ¿Sí? No, así lo usan todavía y lo usaban en tiempo del Señor. Por eso el Señor Jesús les va a llamar la atención, porque ellos lo usaban para decir, mírenme, yo sí estoy bajo la ley de Dios y estoy orando. Pero era para ser vistos por los hombres. Hermanos, de hecho, en la actualidad la Iglesia Católica usan ese velo para las mujeres. Así es, sí, no nada más ellos, hay otras creencias, ¿verdad? Pero sí, el catolicismo es judaísmo un poquito trasladado a nuestro tiempo. Gracias. Hay algo más que hacer. Se mece. Cuando ellos están orando, empiezan a mecerse para adelante. Y algunos de ellos dan 3 pasos para adelante y 3 pasos. Y tú los miras, si están haciendo eso. Ok, el velo se usa por los casados, o el talit. Los solteros no tienen que usarlo. Y luego, cuando van al muro de los lamentos, ellos lo hacen con su cubierta en su cabeza, pero empiezan a mecerse. Ellos lo hacen basados en Salmo 35:10 y Proverbios 20:27, donde Salmo 35:10 dice, hasta mis huesos te quieren invocar. O sea, dice, tu cuerpo se mueve. Ellos dicen que la oración hace que tu cuerpo se mueva. Manuel. O sea, que ellos todavía están con el Jesús. Así es, ¿sí? No están con el No hay con el Nuevo Testamento. ¿Sí? Por eso estoy diciendo que son costumbres milenarias de ellos, pero no están no es una orden de que se ore así. Son tradiciones, pero ellos lo sacaron del Talmud, de los libros de la ley, lo sacan y hacen su tradición y luego la transmiten. Entonces, para que no pensemos que ellos están siguiendo algo de la ley, no, ellos son tradición, se mecen, porque dicen que en Proverbios dice que somos como una lámpara, y ellos dicen las lámparas de aquel tiempo eran velas, y la vela, ¿cómo se hace? Como que baila, como que se hace para adelante y para atrás. Ellos dicen que su cuerpo se convierte en una vela. Algo más que hacen, cierran sus ojos. Es un mandato que cuando oren, cierren sus ojos. Porque ellos dicen, ¿se acuerdan del Shema Israel? Es Shema Israel, escucha. Entonces, nada más oír. Entonces dicen, los ojos son, o lo que miramos nos afecta a nuestra fe, entonces hay que cerrar los ojos. Y cierran sus ojos para estar concentrados en lo que hablan y en lo que escuchan. ¿Sí? Entonces, esa otra cosa que hacen. Pero es tradición. No hay un lugar en la Biblia donde dice cierra tus ojos para orar. Y finalmente, bueno, acerca de la palabra. Es la palabra para orar, ya aquí usamos, que usan ellos es tefilá. Tefilá tiene dos interpretaciones de esa palabra. Una es juzgar y otra es transformar. Entonces, juzgar es como que dice, cuando tú oras, tú te juzgas a ti mismo. Así, cuando tú oras, tú te juzgas y dices tú, ¿quién soy yo para hablar del Creador? Te estás juzgando. Entonces, ellos enseñan eso en el judaísmo, de que tienes que pensar en quién eres tú, y eso te va a hacer que tú tengas más reverencia. O sea, que estés consciente. Entonces, no es de empieza a orar, Padre nuestro, reflexiona. ¿Se acuerdan que era Selah? Ya no se acuerdan, no importa. Selah era una pausa reflexiva en los salmos. Entonces, cuando David iba a decir algo que era, siéntate y piensa lo que voy a decir, Selah. ¿Sí? O cuando David había dicho una verdad muy grande, decía, Selah, es decir, ¿oíste? Siéntate a pensar lo que acabo de decir. Eso es Selah. Entonces, cuando vayamos a orar,
tenemos que aplicar el Selah. Es decir, espérate, ¿qué vas a hacer? Y eso lo mencionan los judíos, para ellos. No aplico que nosotros lo vamos a hacer. Yo les estoy diciendo lo que hacen ellos. Ahorita vamos a ver cómo lo aplicamos nosotros en las escrituras, realmente. En los pasados, en los que. Mira, tefilá, entonces, es juzgarse a sí mismo antes de orar. Debes saber cómo estás con Dios. ¿Merezco ser escuchado por Dios? Si no, necesito hacer algo. Para eso es leer el de tarea. Para eso es leer el de tarea. Si yo siento que estoy en pleito con alguien, si yo llegué aquí peleado con mi esposa y me van a decir, hermano, dirígenos la oración, mi deber, si no me he reconciliado con ella, es decirle, hermano, hoy no puedo, hermano José, no puedo dirigir a la iglesia. Porque si yo tengo ese problema, yo voy a arrastrar a quién? Yo voy a arrastrar a la iglesia. Es decir, esa oración la voy a afectar. Eso es oración. ¿Vale? No es una oración No, realmente. no, pues va a ser, no va simplemente, no va a pasar de ahí. Y me voy a llevar a la iglesia. La iglesia va a decir amén, pero los dirigí mal, porque yo estoy mal. Entonces, debe llevar una preparación, venir a pararme aquí y dirigir a la iglesia. Debe llevar una preparación, ir con la vecina y decir, te voy a ayudar a una oración. La hermana dice, pues tengo una vecina que está necesitada, pero estoy peleada con la otra vecina, entonces, ¿qué? No se va a valer así. Tiene que haber algo antes, una preparación. Hermano, Mande. ahí parece que es la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, cuando el apóstol Pablo le dice ahí a Timoteo, dice, quiero que todo hombre ore levantando manos santas, sin ir ni contienda. O sea que tienes que ir preparado cuando vas a vivir la oración, porque si no, pues van a tener estorbo. Va a haber estorbos. Entonces, hay el tema eso de los estorbos en la oración. Pedro también menciona un estorbo, ¿verdad? Que es el más común. ¿Por qué Pedro menciona nada más este estorbo? Y ese está en la casa, ¿verdad? Dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Cuáles son? Que estemos en contienda con quién? Pues con la esposa. Y la esposa con el esposo. Si hay contienda ahí, entonces va a haber un estorbo para que la oración mande. Dice que una oración mal hecha no pasa del techo. Ahí no se queda. Ahí se queda Y una oración bien hecha se va hasta lo más alto. la presencia. ¿Alguien definió la oración, hermano? Bueno, todos, como una elevación hacia Dios. Es decir, no es que traemos a Dios aquí. El Padre nunca ha venido a la tierra más que al Edén. El Padre vino al Edén a crear al hombre y anduvo ahí con ellos. Cuando vino y dice, ¿qué has hecho, verdad? Ya después ya no. Después vino el Hijo, y luego se fue el Hijo, y luego ¿quién quedó? El Espíritu Santo. ¿Pero dónde está el Padre? En el cielo. Dijo el Señor Jesús, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro, estás. Lleva un orden. Lleva un orden. La oración lleva un orden. Lleva un orden. También la oración, cuando estamos, por decir, en un estudio, ¿sí? Es diferente a cuando estamos en el culto de adoración. Porque cuando ya estamos en el culto de adoración, ya nomás es dirigida a Dios, al Padre. Pero pues eso ya es cuando ya estemos en la oración, ya lo podemos ver, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Algún comentario? Hermano, Mande. la oración hay que hacerla con el corazón. Y si la hacemos en público, debe ser que realmente todo el mundo lo escuche y la oiga. Porque muchas personas dicen amén sin haber escuchado la oración. ¿Cómo ves? ¿Usted cree que Dios escucha la oración?
Leyendo amén. Y pues es la responsabilidad del hermano que esté aquí enfrente es hablar de tal manera que todos escuchemos y más y que entiendan. Por eso la oración debe ser en público y en voz alta. Así es. Bueno, la oración congregacional. Hay dos tipos de oración. Ahorita estamos hablando de la congregacional, que es la que se hace aquí en público, es decir, con la iglesia o la que se hace con otra persona. En la casa, cuando vamos a orar por los alimentos o con un vecino, con una vecina que tiene un problema y se hace la oración. Entonces, debe ser de tal manera que todos puedan escuchar. Pero sobre todo en la congregación, porque aquí es donde todos vamos a decir amén. Porque podemos orar delante de un enfermo y el enfermo ni siquiera tiene ánimo de escuchar, ni siquiera va a decir amén. Amén. Y ¿Verdad? ya. Manda. ¿Iba a contar algo? No. Pensé que iba a contar. Muy bien. Entonces, Hechos capítulo 4. Vean qué bonito ejemplo hay. Hechos capítulo 4. Versículo 20, del 23 en adelante. Aquí a Pedro y Pablo se echaron a la cárcel y un ángel pues los va a sacar. Pero ya cuando salen, ellos están muy contentos y van con la congregación. Y dice, puestos en libertad, versículo 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Quiénes? Alzaron, ¿de qué manera? Unánimes. Al mismo tiempo. Ahora, ¿qué dijeron? Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, esta es una oración. Están ellos muy contentos, llegan con los hermanos y dice que unánimes. Hermanos, la única manera de que fueran unánimes, cuando son palabras, cuando es un canto, hermanos, pues todos lo sabemos y tenemos la letra y sabemos para dónde vamos. Pero cuando es una oración, que no un rezo, ¿se acuerdan la diferencia entre rezo? Rezo es recitar. ¿Sí? Banderita, 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 es un rezo, ya sabemos que sigue. Lo podemos decir todos juntos. ¿Sí? Madre querida, madre adorada, todos lo sabemos. Pero cuando es una oración, como dijo la hermana, que va saliendo del corazón y que va haciendo, vamos a ver más adelante, va siendo guiada por el Espíritu Santo, porque así van las oraciones. La verdadera oración es guiada por el Espíritu Santo. Entonces, no sabemos qué palabras va a haber. Entonces, no podemos, si yo digo, vamos a orar todos juntos. Espérense. No, a lo mejor dirige usted, nosotros lo seguimos con la mente, que es más rápida que nuestros labios, y al final decimos amén. Ellos ¿cómo pudieron haber orado unánimes? En una sola mente. Y están haciendo, como dice el hermano Héctor, hay un orden. Lo primero que se hace en esta oración es ensalzar a Dios. ¿A quién va dirigida la oración? A Dios. ¿No es a Jesucristo? La oración no es al Señor Jesús. Cuando ustedes oren así. Padre nuestro, es decir, va dirigida al Padre, al que hizo los cielos, la tierra, el universo. Dice, vamos a ver también que en la oración intervienen las tres personas de la deidad. Intervienen las tres, pero va dirigida nada más a una de ellas. ¿Sí? Una de ellas es la que va a ella, va dirigida esa apertura del corazón, de la mente, va dirigida al Creador del cielo, de la tierra y de nosotros, porque así nos lo dejó dicho el Señor Jesús. Así nos lo enseñó. Aquí le dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra.
el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego ya le siguen diciendo por boca de David y le dicen cuánta cosa hay. Y luego ya vienen las peticiones. Hermano, es ser educados. Cuando llegamos a un lugar, gracias por invitarme, ahora sí, ¿qué hay de comer? No llegamos y decimos, a ver, ¿qué hay de comer? Y luego ya al último les digo gracias. No, primero no, pues gracias por considerar. Primero es reconocer, es nuestra educación básica. Gracias, Creador del cielo, como abramos nuestro corazón a Dios. Y luego después dejemos las peticiones para el último. Primero pidamos que Él nos limpie, que su Espíritu nos llene de cosas buenas, que quite cosas malas de nosotros, que nos perdone, y después al último pidamos. O sea, hay un orden. Entonces, para que esa oración no tenga esto. No vamos a llegar como llegamos a la casa, que hay de comer. Demos gracias. ¿Algún comentario? Se nos fue rápido esto, pero más. Finalizando la oración en nombre de Sí. Sí, vamos a ver eso. Entonces, nunca olvidemos a quién está dirigida. A Dios. ¿Y por medio de quién? ¿Y quién nos guió? ¿Por quién debemos dejarnos guiar en la oración? Que trabaje el Espíritu cuando estamos orando. El Espíritu Santo. la oración En el momento. No hay un rezo. No hay un rezo. Entonces, vamos a ver un estudio más de esto, donde ya vamos a ver algunas recomendaciones. Pero gracias por su atención y ojalá signifique que quiera Dios. Que sea de bendición para cada uno de nosotros. Dios los guarde.